El día de hoy te traigo un video interesantísimo acerca de la criptomoneda EOS porque te voy a hacer un análisis de su precio para saber en una predicción de precios en cuánto podría estar el precio en los próximos meses e inclusive años, teniendo en cuenta que en estos momentos se ubica en la mejor oportunidad de compra. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, les traigo un video al canal que a ustedes les gusta muchísimo, que es una predicción de precios que en este momento la vamos a hacer de la criptomoneda EOS, que se ubica en el rango de los 2.31. Escogí esta criptomoneda porque es una de las blockchains más antiguas que existe en este espacio y que en este momento se ubica en una excelente oportunidad de compra. Esa oportunidad nos la ha dado por diferentes veces en el gráfico y siempre ha sido una muy buena oportunidad para comprar esas monedas porque siempre se ha ubicado por arriba de los $3. Inclusive te voy a dar un dato que me voy a arriesgar a hacer, y es que este año estoy casi seguro que la criptomoneda EOS se va a ubicar por encima de los $5. De hecho, te podría llegar a decir, sin ser consejo de inversión, que tengo un 90% de seguridad de que va a llegar esta criptomoneda arriba de los $5. Eso sería un por dos de este momento del precio. Por ende, obviamente es una rentabilidad bastante importante para nosotros poderla hacer en un año calendario. ¿Y por qué yo estoy tan seguro que EOS, una criptomoneda como EOS, una blockchain que se ha quedado un poquitico atrás con respecto a las demás, va a llegar a los $5 este año? Porque muy sencillito, en los últimos años en los cuales esta criptomoneda ha nacido, que nació por ahí en el año 2017, yo la conocí también en ese punto, siempre ha pasado año tras año de los $5. Por ejemplo, aquí estamos en el año 2017, donde esta criptomoneda tenemos el gráfico desde el mes 6. Si te pones a ver, justamente en el 2017, terminando el 2017, tuvimos un precio de EOS por arriba de los $8, ¿ok? Aquí estamos, por ejemplo, en diciembre del 2017, donde EOS, esta moneda, costó arriba de los $5. Ese fue el primer año de nacimiento de esta criptomoneda cuando la gente la empezó a conocer. Luego, si nos vamos para el año 2018, te fijarás que acá también estuvo en algunos puntos por arriba de los $5, inclusive llegando a cruzar los 5, $6 como puntos máximos para ese año, aunque obviamente en el año 2017-2018 fue cuando tuvimos el bull run cripto, donde casi todas estas monedas se dispararon. EOS llegó como un máximo de $21, pero estoy seguro que al menos a los 5 año tras año va a llegar, porque de hecho me lo ha dicho la gráfica. Luego de que pasamos el año 2018, aquí ya estamos en el 2019, te darás cuenta que aquí otra vez EOS pasó de los $5, aquí estaban unos 7,9. Luego de pasar el 2019 tuvimos el 2020, mucho tiempo por el área de los 2,5, 2,6, más o menos a estos mismos niveles de precio que tenemos actualmente. Y si te fijas, para el año 2020 también tuvimos una oportunidad en la cual EOS en el mes 2, o sea en el mes de febrero, llegó como punto máximo a los 5,24. Obviamente el año 2020 fue en la gran mayoría de los casos para las monedas bastante estático, bastante estable, y EOS se mantuvo entre los 2 y $3. Por ende, en esa franja, comprar en 2, vender en 3 hubiese sido demasiado rentable, pero al menos en el año 2020 también llegó a los $5. Luego, después del año 2020, todas las criptomonedas en el 2021 subieron muchísimo. EOS inclusive llegó a marcar máximos por ahí en el área de los $14. O sea que acumular esa criptomoneda a los $2, estamos hablando de un descenso importante donde estamos comprando una criptomoneda más barata, pero que en este año 2022 se ha venido desinflando bastante. De hecho, desde que empezamos, ¿ok?, esta criptomoneda, al menos EOS, ha venido cayendo su precio por abajo de los $3, ¿ok? Casi siempre ha estado por debajo de los $3, al menos en el 2022, pero año tras año ha marcado al menos los $5. Como ahorita lo ubicamos en las partes más abajo de la gráfica, si te puedes dar cuenta aquí, estamos en una zona rojita donde nos ha dado esa zona bastantes veces en la gráfica y casi siempre esas zonas fueron oportunidades de compra importantes. Solamente comprar, holdear, o sea, dejarlas en la billetera y esperar a los $5, por ejemplo, para salir a vender y al menos sacar el 2x de tu capital. Inclusive ahorita sacarías muchísimo más del 100% de retorno en caso de que esta criptomoneda se volviese a ubicar en los $5, ¿ok? Por ende, como predicción de precios, te podría llegar a decir que en los próximos meses, ni siquiera años, en los próximos meses, antes de culminar el 2022, deberíamos llegar a un precio de los $5. Igual, yo me voy aquí a la comunidad de CoinMarketCap para saber
qué precios estimados creen ellos que pueden tener exactamente esta moneda para un futuro próximo. Para ello necesitas tener una cuenta en el CoinMarketCap para ver exactamente los precios futuros en los cuales la comunidad de CoinMarketCap piensa que esta moneda puede llegar. Por ende, yo aquí simplemente voy a colocar un precio estimado al cual yo creo que la criptomoneda para el mes de febrero, como ya estamos terminando el mes de febrero, voy a colocar un precio solamente un poquitico mayor a ver si logro pegar esa estimación, pero estoy casi seguro que acá muchas personas que votan sí tienen muchísimo más en cuenta los fundamentales y demás, qué es lo que se viene para EOS, para saber cuál es la predicción de precios de la gran mayoría. Si aquí subo mi estimación, me van a dar todas las estimaciones de lo que piensan la comunidad de CoinMarketCap sobre esta criptomoneda. Te darás cuenta que para febrero mucha gente piensa que va a llegar entre 2,98 y los 3,48 dólares. Ese es más o menos el promedio, la media, el averaje que piensa la gran mayoría que va a llegar para febrero. Yo creo que los 3,48 están un poquitico lejos porque estaríamos hablando de un 50% de retorno del precio actual y el mes de febrero ya va a culminar. No sé si eso será posible alcanzarlo o no. Si vamos al mes siguiente, la gente piensa que va a llegar entre 3,5 y 3,69. Estamos hablando de más de un 59% de retorno y así sucesivamente. Para el mes 4 es donde se fijan que tenemos uno de los mayores precios, al menos para esta moneda EOS, por lo que si la comunidad de CoinMarketCap no está equivocada, en al menos unos 2 a 3 meses deberíamos estar alcanzando precios de 4,3 dólares, lo cual representarían casi un 100% de ganancia. Estamos hablando de 87% de ganancia si nos metemos a estos niveles de precio actuales de los 2,30. Ya para el mes 5 viene un descenso, o al menos así piensa la gran mayoría, y también para el mes 6 viene otro descenso, pero casi siempre, al menos en las estimaciones, lo fijan con un precio por encima del que tenemos actual. Actualmente está en 2,31. Si se fijan la tabla de los precios, todas están por encima. O sea que la comunidad de EOS está bastante bullish con este proyecto y también en CoinMarketCap eso lo reflejan. Yo obviamente ya he venido comprando esta criptomoneda poco a poco. Ustedes ya saben que nosotros tenemos un programa, un curso que se llama DCA Bitcoin Academy y compramos solamente criptomonedas con potencial. EOS, para serles sincero, es una de las que más me trae recuerdos porque fue una de las criptomonedas con las cuales yo empecé a hacer buen dinero en este mercado de criptomonedas. Y de hecho, quédense conmigo hasta el final porque ya se los voy a estar mostrando. Y de hecho, en el final, o sea, si se quedan conmigo hasta el final de este video, les voy a traer a una persona de la comunidad del canal de Monitor BTC que es un experto en EOS y que nos va a estar comentando varias cosas que se nos vienen para este proyecto en un futuro próximo. Son fundamentales muy importantes, así que por favor quédense conmigo hasta el final del video. Como se dan cuenta, yo he estado comprando la criptomoneda EOS con moneda estable con USDC, ¿ok? Y la he estado comprando en diferentes niveles de precio porque sé que en estos momentos estamos en muy buenos niveles para acumular. He venido haciendo operaciones límite como lo manda el manual y como nosotros lo hemos venido conversando en el curso del DCA Bitcoin Academy. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y es un curso que te recomiendo muchísimo porque tenemos inclusive un canal de Telegram VIP donde estamos allí día tras día con todos los miembros de la comunidad del DCA Bitcoin Academy, obviamente consiguiendo monedas con potencial y logrando meter buenas entradas para que luego cuando estas criptomonedas suban logremos obtener una buena rentabilidad. Como te fijas, en este año 2022 yo no he dejado de comprar. He comprado el día 5 de enero, 7 de enero, 21 de enero, 22 de enero. He comprado prácticamente todos los días. Mediante el precio ha ido bajando, he venido comprando. Creo que tiene unos excelentes fundamentales y EOS es una plataforma bastante interesante de contratos inteligentes. De hecho, como te comentaba hace algunos minutos, EOS me trae muchos recuerdos porque mi portafolio para el año 2017, imagínense todo el tiempo que ha pasado de aquí a allá, han pasado más de 5 años donde yo te puedo llegar a estar mostrando este portafolio. EOS fue una criptomoneda que yo metí en un portafolio pequeño que para ese momento no manejaba tanto capital y que me costó 273 dólares armar este portafolio. Hoy por hoy, si no me hubiese desligado de esas monedas, ya tendría un profit de 152. O sea que en 5 años yo pude obtener con el mercado de criptomonedas y con una criptomoneda como EOS más de un 50% de retorno. Estamos hablando de que año tras año el mercado de criptomonedas me hubiese representado un 10% de rentabilidad, lo cual está súper bien. Pero yo obviamente estas monedas ya las vendí hace mucho tiempo. Pero fíjate, en el momento en que las adquirí, 16 de septiembre
del 2017 adquirí EOS y de hecho de las del portafolio ha sido la que mayor ganancia me ha dejado desde que la compré. Fíjate que yo la compré a un precio de 0,63 y recordar este tipo de cosas me llena de mucha emoción porque fueron básicamente mis inicios con grandes portafolios en ese momento de inversión en criptomonedas y si te fijas pegué 3 de 6 monedas. De esas 6 monedas varias han caído bastante su precio pero varias han subido más de un 100% y EOS ha sido una de las que más ha subido. De hecho, esta entrada a los 0.6 dólares fueron de los puntos más bajos que tuvo esta moneda EOS en la historia, porque yo compré esa criptomoneda básicamente cuando estaba en las zonas de soporte máximo, porque más nunca hemos tocado precios tan bajos. De hecho, los precios más bajos que hemos conseguido es por abajo de 2 dólares, pero muy por abajo, de repente el 1,9, 1,8. Por ende, estos niveles de precio que tenemos actuales me parecen entradas que son prácticamente seguras, que te van a generar una rentabilidad casi que 100% seguro. Obviamente yo no soy asesor de inversión, pero al menos es una de las cuales yo he venido incorporando en el DCA Bitcoin Academy para que todas las personas que compraron ese curso logren obtener una rentabilidad. Como les dije, año tras año hemos pasado de los 5 dólares año tras año. O sea, siempre ha conseguido EOS ese número de precio, así que yo creo que este año no va a ser la excepción, ¿ok? De paso, te puedo decir que en estos momentos no estamos en una altcoin season, o sea, no es en el momento donde las altcoins crecen mucho, de hecho, en estos valores estamos bastante abajo y este es un índice muy fiable donde nos dice que debemos comprar obviamente las altcoins, las criptomonedas que no son Bitcoin, cuando este indicador está lo más abajo posible. En este momento está como en un nivel intermedio, pero es un muy buen nivel para ir acumulando criptomonedas con potencial que no sean Bitcoin. Porque ya cuando llegan a las partes arribas de las gráficas es cuando tenemos la altcoin season, que es cuando suben mucho y explotan. Con EOS, ese altcoin season se pudo ver aquí y se pudo ver aquí. Eso ya lo hemos tenido en varios años y esas son las mejores oportunidades de venta, no de compra. Mayoritariamente el error de muchas personas es meterse cuando la gráfica está subiendo a lo loco. Yo obviamente trato de meterme cuando las gráficas están bajando a lo loco y por eso es que ganamos dinero en el mercado de criptomonedas. Como les dije, yo no es que vengo haciendo trading desde hace 3 meses, yo llevo años en esto. De paso, tienes esta información que nos dice que desde el año 2017 creamos un portafolio y esto fue directamente cuando nos enteramos que podíamos crear un portafolio aquí, pero ya llevábamos años operando en criptomonedas, o sea, sabemos exactamente lo que estamos haciendo y créanme, EOS es una criptomoneda con mucho potencial para nosotros poder invertir en un mediano largo plazo. También, más o menos, para darte una predicción de precios y para que te vayas de este video sabiendo exactamente qué es lo que yo pienso y cuánto nos registran los datos. Esta es una página web muy interesante para saber con el market cap de otras monedas a qué precio podría llegar EOS. Para ello y para determinar monedas que tengan más o menos las mismas características de esta cadena de bloques, me vine a esta otra página web que se llama DappRadar. ¿Ok? Esta DappRadar básicamente nos muestra las blockchains que tienen aplicaciones descentralizadas y esas blockchains, por ejemplo, son la de Ethereum, la de Binance Smart Chain y la de Polygon, que son ahorita mismo las redes blockchain más usadas. Pero tenemos también blockchains como EOS, como TRX, como Moonbeam, por ejemplo, que son blockchains que también son bastante adoptadas y que se están creando aplicaciones descentralizadas arriba de ellas. EOS actualmente es una criptomoneda que se ubica en el rango 47 del CoinMarketCap, pero si nos vamos arriba de ella, o sea, arriba de EOS, tenemos criptomonedas muy interesantes como lo podrían llegar a ser igualitas, o sea, con las mismas características de contratos inteligentes, como lo podría llegar a ser Phantom, por ejemplo, que es una moneda que ha subido muchísimo en los últimos meses y ahorita se ubica por encima del market cap de EOS. Si nosotros venimos a esta página web y decimos que EOS va a llegar al mismo market cap que Phantom, que no sería ninguna locura pensarlo, de hecho sería fácil llegar allí, ¿ok? Podemos colocar acá la moneda de Phantom, o sea, FTM, colocamos aquí el acrónimo y le damos a la criptomoneda de Phantom. Esto lo que quiere decir es que básicamente si EOS llegase al mismo market cap que Phantom, que yo no lo veo nada descabellado porque son monedas que tienen una blockchain y la blockchain mientras más usada es, mientras más aplicaciones descentralizadas tiene, obviamente pueden llegar a escalar más y su precio pueden llegar a tener un mayor nivel. En este caso, si EOS llegase a el market cap de Phantom, tendría un precio de 4,87, casi llegando a los 5 dólares, que al menos es mi predicción
para lo que serían los próximos meses. En este año estoy casi seguro que los $5 los va a cubrir porque lo ha venido haciendo en los últimos 5 años. ¿Ok? Así que es bastante fiable lo que acá podría llegar a ser como una blockchain de Phantom. Si nos vamos un poquitico más arriba, de repente si vamos a blockchains que ya son muchísimo más usadas, podríamos de repente ir a Polygon, que actualmente es la Ledger 2 de Ethereum y es una de las monedas más fuertes en cadenas de bloque que han existido en los últimos meses, por lo que obviamente llegar a Polygon es difícil, es muy difícil llegar a este market cap, pero la verdad es que EOS tiene el potencial para hacerlo. Es muy posible que en algún momento pueda llegar a este market cap, inclusive EOS ya ha tenido market caps muchísimo más grandes de los 12.000 millones de dólares. Si no me creen, pueden venir a su gráfica y fijarse acá en el área de los market cap. Aquí tuvimos un market cap que superó en este caso los 13.000 millones de dólares. O sea que tuvo el mismo market cap que está teniendo Polygon a día de hoy. Así que no es nada descabellado de que EOS llegue allí. ¿Ok? No les estoy diciendo que eso sea imposible. Es posible, es probable, ¿ok? Pero puede no pasar. Yo lo que estoy diciendo es que casi seguro los 5. Ya aquí me metería en territorio de que si EOS es más adoptada o no en este año. ¿Ok? Aquí vamos a ver que si llegamos a ese mismo market cap, tendríamos que venir a esta aplicación y colocar acá que nosotros creemos que puede llegar en este caso al market cap de Polygon. Entonces colocamos aquí Polygon o colocamos Matic, ¿ok? Y eso nos va a dar que si ese fuera el caso, si llegase EOS a tener el mismo market cap que Polygon Matic, estaríamos hablando de que el precio podría ubicarse en los $11. Estaríamos hablando de 4 veces, inclusive casi 5 veces el capital que nosotros le podríamos estar colocando a EOS. Recuerda que yo al menos no soy un trader de colocar solamente una posición, o sea, yo no compro una posición a 2.31, sino yo lo que hago con la comunidad del DCA Bitcoin Academy es dividir el capital en pequeñas entradas, por ejemplo, entradas de $50, de $10, de $100 e ir comprando en la bajada, ¿ok? No compro a 2,31 una sola vez, compro en 2,75, luego en 3, luego en 3,2, luego en 3, luego en 2,7, en 2,5, en 2,1. Mientras más vaya bajando, yo voy promediando el precio y así obviamente obtengo un buen nivel de entrada promedio para luego sacar una buena rentabilidad. Por eso te estoy mostrando exactamente mis mismos niveles de entrada aquí dentro de las gráficas de Binance para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Entonces, ya allí podríamos ver que si llegase al market cap de Matic Polygon, estaríamos hablando de casi 5 veces el capital, lo cual sería una locura. Si nos queremos ir a especular muchísimo en este año, podría llegar a darse el caso de que llegásemos a una blockchain, por ejemplo, como la de Solana, que ha explotado en los últimos meses. Mucha gente lo está usando. Es una aplicación descentralizada que está moviendo muchísimo en el área de los NFTs. Si EOS llegase allí, que ya ahí sí lo veo bastante difícil, por lo menos que lo cumpla en un año, aunque también EOS ha llegado a tener niveles de market cap como este, o sea que tampoco sería muy descabellado, pero claro que en un año calendario ya se complica mucho porque tendría que subir muchísimo su precio. Pero en caso de que llegase a pasar, Solana tiene un market cap de 29.000 millones de dólares, lo cual eso haría que explotase EOS, ¿ok? Si aquí colocamos el market cap de Solana, por ejemplo, que es una cadena de bloques igualita a la de EOS, solo que obviamente con diferentes mejoras, ¿ok? Porque Solana fue creada recientemente y EOS ya es un proyecto que lleva desde el año 2017. Si eso llegase a pasar, nos ubicaría el precio de EOS casi en los $30, dándonos un retorno de más de 12 veces nuestro capital. Esto te podría llegar a decir que sería apuntarle a lo alto, apuntarle hacia arriba. O sea, que puede llegar a ser posible, pero de repente en años, en 5 años, en 10 años, la verdad es que tampoco EOS no lo veo nada descabellado porque en la gráfica ha venido bastante bien, ¿ok? Si ves la gráfica de EOS, se ha mantenido siempre en precio, tiene una comunidad gigante y viene desde hace mucho tiempo haciendo las cosas bien. De paso, EOS la puedes estar adquiriendo, no es consejo de inversión, pero si lo quieres tener en cuenta, la puedes estar adquiriendo dentro de este intercambio de criptomonedas que se llama Coinex, el cual no te pide verificación calle C, por lo que muchos usuarios de los Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, Ecuador, que son básicamente restringidos a la hora de comprar y vender criptomonedas, ustedes aquí se pueden estar enviando, por ejemplo, USDT o se pueden enviar USDC, alguna criptomoneda estable, Bitcoin, lo que sea, y luego intercambiarla por EOS en caso de que quieran ir acumulando esta criptomoneda. Recuerda que yo no soy asesor de inversión, pero ustedes aquí pueden ir haciendo sus entradas. Por ejemplo, si yo quiero comprar EOS, ahorita mismo el precio está en 2.30. Si yo quiero comprar EOS al área de 2.28, coloco acá la cantidad de monedas que quiera comprar. En este caso yo ya tengo un balance de $99 en el intercambio y el valor que yo quiera comprar, por ejemplo, quiero comprar unas 5 monedas de EOS, por ejemplo. Quiero comprar 5,2 monedas de EOS, eso me va a salir unos $11. Compro EOS y dejo la operación a los 2.28. Si el precio llegase allí,
de 2.30 a 2.28, yo compraría estas 5,2 monedas. De hecho, vamos a meter esa orden en el mercado, comprar EOS, y esta orden se ejecutó allí, ¿ok? En caso de que el precio llegase allí, yo estaría comprando una cierta cantidad de monedas. En caso de que no quieras hacer operaciones límite y ya quieres comprar a estos mismos niveles de precio, es simplemente colocar orden a mercado, donde vas a comprar al mejor nivel de precio, ¿ok? Al precio de mercado, básicamente. Entonces tú allí puedes colocar, bueno, quiero colocar unos $50 en EOS semanalmente, diariamente, mensualmente, o mientras vaya cayendo yo voy comprando, y aquí te va fijando la cantidad de dólares que te quisieras comprar con esta criptomoneda. Por ejemplo, vamos a colocar acá que me quiero comprar de EOS unos $12. Simplemente le voy a dar aquí a comprar. Fíjate que aquí ya hice dos órdenes a mercado y compré en este caso 5,3 monedas de EOS la primera vez y 5,3 monedas la segunda, ¿ok? El precio promedio estuvo en 2.2992 y 2.3 porque estas son órdenes a mercado, o sea que se ejecutan al mejor nivel de precio. Si quieres ir comprando en la bajada, por ejemplo, quiero comprar EOS en 2.25, cuando el precio llegue a 2.25, compro, por ejemplo, no sé, 10 monedas de EOS, ¿ok? Entonces coloco acá que voy a comprar 10 monedas cuando el precio llegue a 2.25, y si el precio no llega ahí, no compro, ¿ok? Eso es lo malo de las órdenes límite. Puedo dejar una orden colocada allí. En caso de que el precio caiga, yo voy a comprar. Fíjate que yo aquí tengo una en 2.28 y Coinex me registra acá que tengo esa orden colocada, ¿ok? Entonces, la verdad es que está muy bueno para nosotros ir comprando en la caída y comprar a los mejores niveles de precio. De hecho, en esta gráfica semanal que nos registra este intercambio de Coinex, se ve bastante clara la entrada, porque fíjate que es su zona de soporte clave en años. Por lo menos aquí Coinex tiene esta moneda listada desde el 2019. Tuvimos ese precio aquí, tuvimos ese precio aquí, tuvimos ese precio aquí, y ahora estamos volviendo a testear ese precio. Entonces, que está a muy buenos niveles de compra, y por ende una predicción de precios en este punto está fenomenal. También, si quieres ir acumulando este tipo de criptomonedas en la bajada y venderlas en la subida y ya ir obteniendo una buena rentabilidad, puedes estar usando el robot de trading de Bitstamp, que te estaré dejando un curso gratuito aquí abajo en la descripción para que sepas conectar este robot de trading, por ejemplo, con lo que sería un par con EOS. Es simplemente darle aquí a iniciar robot. Puedes colocar tanto el bot clásico como el S-Bot. A mí me gusta en lo particular más el S-Bot. Y te vienes al intercambio de tu preferencia. Puedes colocar aquí la criptomoneda EOS, ¿ok? Y simplemente operar esta moneda, por ejemplo, contra USDT. Colocar una malla en este momento me parece una muy buena idea, simplemente porque el precio está a muy buenos niveles, ¿ok? Vengo aquí a gráficos de un día para saber más o menos a cuál sería el precio mínimo al cual ha llegado. Fíjate que aquí por lo menos en el intercambio de Huobi llegó como mínimo precio al 1.30, ¿ok? Con una vela muy fuerte, pero luego se recuperó rápido en el área de los 1.7, 1.8, por lo que creo que ese podría llegar a ser su mínimo nivel de compra, o inclusive hasta en los $2 me parecería un muy buen nivel de compra. Lo podríamos bajar un poquitico más hasta esa área de 1.8 y salirnos en este caso con este robot, colocar un área, por ejemplo, en el área de los $5, que creo yo va a llegar con bastante facilidad en este año, ¿ok? Igual esta es mi predicción de precios, es mi opinión. Recuerda que no es asesoría de inversión. Si EOS no llega en este año 2022, me parecería raro, pero puede suceder que no llegue, ¿ok? Así que al menos ese va a ser mi target, pero quiero que lo tengan en cuenta para que sepan que es mi opinión personal, ¿ok? Simplemente pueden colocar la inversión que ustedes quieran en este tipo de robots. Recuerden que no es asesoría de inversión. Si quieren saber muchísimo más de Bitstamp, pueden ir al curso, ¿ok? Que está en nuestra página web, el enlace abajo en la descripción. Este es un curso totalmente gratuito, tienen los enlaces para los diferentes intercambios y pueden ir viendo los videos paso a paso, que son masterclass para poder operar con este tipo de robots, que tienen una membresía gratuita al inicio, pero luego tienen que seguir pagando esta herramienta si la quieren seguir usando. Pero es un robot bastante fiable y bastante bueno, que llevo usando por más de 2 años consecutivos. Como ves, la herramienta la sigo teniendo activa, y para que sepan exactamente cómo hacerlo de la mejor manera posible. Aquí ya les dejé mi predicción de precio, pero sí que me gustaría invitar, para cerrar este video con broche de oro, a una persona que sabe muchísimo de la blockchain de EOS. De hecho, me estuvo explicando muchas cosas que yo no tenía ni idea que estaban pasando dentro de esta cadena de bloques, y me gustaría hacerle algunas preguntas para que ustedes puedan entender el proyecto de EOS muchísimo más a detalle. Para finalizar este video, me traje a un miembro de la comunidad de Monitor BTC. Su nombre es Kevin y es un especialista en esta blockchain de EOS. Realmente sabe mucho, tiene mucho conocimiento sobre esta cadena de bloques, y me gustaría preguntarle si EOS es bueno o no para el medio ambiente. Súper bueno para el ambiente. Una diferencia clave que permite esto es el algoritmo de consenso que utiliza EOS, que se llama Delegated Proof of Stake.
Funciona completamente al Proof of Work, que es el algoritmo de consenso de Bitcoin, y esto permite a EOS ser bueno para el ambiente y al mismo tiempo altamente eficiente. Esto es porque la blockchain de EOS permite a los productores de bloques estar más coordinados que los mineros de Bitcoin, permitiendo que se produzcan bloques rápida y eficientemente, hasta 66,000 veces más eficiente energéticamente que Bitcoin. Perfecto, Kevin. También me gustaría saber si la billetera más usada para EOS es MetaMask o se usan otro tipo de billeteras. ¿Cómo sería esto dentro de la blockchain de EOS? La wallet de EOS más usada y que más recomiendo es la wallet de Anchor. Es una wallet nativa de EOS y te permite guardar tus llaves privadas de EOS e interactuar de manera segura con dApps construidas en EOS. Anchor está disponible en Windows y Mac, como también en iOS y Android, buscando Anchor EOS. Pero si eres un amante de MetaMask, también puedes utilizarlo para guardar tus llaves privadas de EOS, guardar tus tokens y mandar tus tokens a otras personas. Sabes que cuando uno empieza en este mundo de las criptomonedas todo es bastante complicado y sinceramente yo al menos aprendí viendo videos en YouTube al inicio. No había mucha información en español, pero la verdad es que me pude rebuscar viendo varios de los videos para entender exactamente cómo funcionaban las cadenas de bloque. En este caso, EOS tiene algún tipo de soporte o ayuda en español en el cual se le pueda facilitar alguna información en caso de tener que pedirla. ¿Existe esa posibilidad? Sí, lo tiene. El equipo se llama EOS Support y ellos pueden ayudarte con cualquier pregunta relacionada a EOS. Puedes platicar directamente con algún miembro del equipo de EOS Support dirigiéndose a su website eossupport.io. Son amigables y llenos de conocimiento. Definitivamente ayudarán a resolver cualquier problema que tengas sobre EOS. Sabes que esta es una de las preguntas que te quisiera hacer porque en lo personal me gustaría saber a detalle cuántas monedas de EOS se emiten en el mercado anualmente. Porque sabemos que, por ejemplo, Bitcoin tiene solamente 21 millones y que se emiten cada 4 años una cierta cantidad de monedas. ¿Eso es posible saberlo en EOS con exactitud? ¿Cómo sería en ese caso? Actualmente hay una tasa de inflación del 3% establecida en EOS, con un suministro circulante actual de 1.047.490.432 tokens. Eso significaría que se emiten 31.424.712 EOS cada año, lo que al precio del mercado actual rondaría los 74 millones de dólares. Del EOS que se emite, 1% va dirigido a los productores de bloques como recompensa por mantener la blockchain. Esto es similar a las recompensas de minería en Bitcoin. Y el otro 2% va a una cuenta de ahorros que la EOS Network Foundation utiliza para destinarlo a la comunidad para el desarrollo del ecosistema, con el permiso de los productores de bloques. ¿Cuáles son las aplicaciones de EOS que ahora mismo más la gente está usando? Porque tengo en cuenta que, claro, en Ethereum se usan muchísimas aplicaciones descentralizadas, en Binance Smart Chain también, que son cadenas de bloque, digamos, líderes ahora mismo, pero en EOS exactamente cuáles son las aplicaciones descentralizadas más usadas. Hay dApps muy buenas en EOS siendo utilizadas ahora mismo. Si nos guiamos con las estadísticas de dApp Radar, podemos encontrar estas gemas escondidas. Pomelo. Pomelo es una plataforma de crowdfunding para proyectos ofreciendo un bien público en EOS. Si eres un emprendedor que quiere construir en EOS y tienes una idea para ofrecer un bien público, puedes utilizar Pomelo para conseguir financiamiento por parte de la comunidad. Upland. Upland es un metaverso asignado a lugares del mundo real. Puedes poseer bienes raíces virtuales que representan ubicaciones de la vida real y ganar algo de dinero mientras juegas. También están asociados con la Asociación de Jugadores de la NFL y eso es muy cool. DefiBox. DefiBox es la plataforma DeFi líder en EOS. Puedes intercambiar tus tokens, también conocido como swaps. Puedes generar una moneda estable llamada USN, similar a DAI. Y también puedes prestar tus tokens para conseguir un rendimiento sobre ellos. La mejor parte es que como están construidos sobre EOS, literalmente pagas 0 comisiones
por transacción mientras lo utilizas. No como los proyectos DeFi en Ethereum, donde si quieres hacer alguna transacción, tienes que pagar cientos de dólares por transacción en gas. Eso no está cool. Emanate. Si te gusta la música, Emanate es la plataforma número 1 de música en EOS. Puedes crear una cuenta sencillamente en la plataforma y empezar a escuchar música de alguno de los mejores artistas en EOS. O si tú eres un artista, puedes subir tus canciones en Emanate y generar 10 veces más que en Spotify por cada reproducción de tus canciones. Todos los que están escuchando este video, asegúrense de seguirme y escuchar mi música en Emanate en la página emanate.live/chefs. Atomic Hub. Si te gustan los NFTs, Atomic Hub es la plataforma líder de NFTs en EOS. Se puede crear, comprar y vender NFTs fácilmente. Nuevamente, sin la necesidad de pagar comisiones altas por crear un NFT. Esas son algunas de las dApps principales en este momento, pero hay un ecosistema muy grande de dApps y plataformas construyendo en EOS. Yo recomendaría que vieran la imagen del ecosistema de dApps en EOS creada por EOSBiz, que muestra todas las mejores dApps en EOS. Sabes que también revisando su página web me causó curiosidad saber qué es la EOS Network Foundation. La EOS Network Foundation es una organización sin fines de lucro que coordina el apoyo financiero y no financiero para fomentar el crecimiento y desarrollo de la red de EOS. Se creó hace más de 6 meses y en el último trimestre ha inyectado más de $7 millones en capital al ecosistema EOS y ha creado directa o indirectamente más de 1,000 puestos de trabajo. Estoy muy contento con la formación de la ENF porque se puede ver claramente el desarrollo de EOS que había faltado durante mucho tiempo. Y bueno, también, ¿qué es Eden? ¿Qué significa eso? Fractally es una interfaz de código abierto que facilita el crecimiento orgánico de la comunidad y la colaboración en beneficio de todos en la comunidad. Este es un proyecto que nace de la idea de la democracia fractal, que fue escrito por Daniel Larimer en su libro More Equal Animals. Esta idea fue puesta a prueba por primera vez por una comunidad en EOS llamada Eden. Esta comunidad fue la primera en probar con éxito una eliminatoria política o democracia fractal, donde se eligió a un grupo de personas para administrar los fondos de la comunidad. Dividiendo a las personas en grupos de 5 o 6, los grupos deciden quién pasa a la siguiente ronda de financiación basándose en la reputación y las habilidades de liderazgo. Fractally mejora esa experiencia y está siendo desarrollada para fácilmente crear, manejar y participar en un DAO de DAOs que revolucionará cómo recompensar el trabajo y cómo tomamos decisiones. Para aprender más, visiten su página web fractally.com. También una pregunta, Kevin, personal para ti. Quisiera saber obviamente tu opinión después de que nosotros hicimos algún tipo de análisis aquí, ya para cerrar lo que sería este video hablando de EOS. ¿Cuál sería tu predicción de precios para este año? ¿Crees que EOS va a marcar máximos históricos o se va a poner por arriba del precio que está actualmente? Me gustaría saber tu opinión. Si tuviera que hacer una predicción sobre el precio de EOS al final del año, yo diría como mínimo el precio estaría en el rango de los $10 por EOS. Esto no es asesoramiento financiero, pero hay fundamentos muy sólidos con el actual desarrollo que se está viendo en el ecosistema con el liderazgo de la EOS Network Foundation. Nunca ha habido más crecimiento en el desarrollo de EOS desde hace 3 años y dada la naturaleza del alto rendimiento de la blockchain de EOS, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que crezca la demanda por los tokens de EOS, así como el uso de dApps dentro de su ecosistema. Incrementa la demanda, incrementa el precio. Espero que la entrevista haya sido de su agrado. Hasta aquí los dejo en el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.